Bueno, entonces eso sería de este tipo de grúa. Acá tenemos otra grúa también del tipo granelero. ¿Y por qué digo el granelero? Porque esta tiene en el número 10, ahí se ve la, ¿cómo se llama? Cómo se acciona la cuchara esta que es la que permite cargar las cargas a granel, ¿ya? Y aquí se nota nuevamente los dos juegos los que permiten mover ¿cómo se llama? El brazo de la pluma y el que permite mover el gancho. ¿Ya? Son dos juegos diferentes. El número 6 es la cabina donde va el operador y el operador es el que tiene ahí todos los controles para poder mover la grúa, para poder subir el jeep, para poder bajar el hook y además también permite rotar la grúa, va a girar, digamos, hacia babor o estribor y estas grúas se dan una vuelta de 360 grados. ¿Ya? En el top de la grúa, acá en el top de la grúa aparecen ¿cómo se llama? Ahí están todas las poleas, las que permiten subir y bajar el brazo y las que permiten trabajar con el gancho, que son el cable número 3 por ejemplo, va conectado con el gancho, ¿ya? Y el cable que está acá a la derecha también. ¿Ya? Otras son cositas ¿cómo se llama? Que van diferenciando una grúa de la otra. ¿Ya? En este esquema se nota bastante más, bastante más detalle, todos los equipos que van instalados. Lamentablemente están en inglés, estas cosas cuesta encontrarlas en español, así que hay que hacer las traducciones y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en el rojo, aquí a la derecha, aparece una leyenda que dice hooks and blocks. ¿Ya? Entonces este hook and block el hook se refiere a este gancho que está aquí. Estos ganchos además tienen esas cosas que son plateadas, esas cosas tienen un resorte. Entonces cuando se mete el cable dentro del gancho, esa pieza, digamos, ese seguro que está ahí plateado, es el que evita que ese gancho después se salga, a menos que una persona vaya y lo apriete y lo pueda sacar, digamos. Ahora, en muchas partes he encontrado que a veces esos ganchos se vencen un poco y los sacan, digamos, y dejan solamente el gancho solo, pero eso es una falta de la seguridad. Es un sistema de seguridad que siempre debe estar operativo y siempre que yo encontraba cosas así las observaba, porque eso no puede ser ¿cómo se llama? Que no tengan ese seguro. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? En esta parte donde están los winches and gears, esos son los winches y engranajes que van instalados en esta parte de la grúa. Y aquí tenemos, por ejemplo, este amarillo es un tambor, y ese tambor es que es accionado en forma hidráulica por esta bomba hidráulica que está aquí. Entonces aquí se va enrollando un tipo de alambre, de cable, digamos, que sería, por ejemplo, el cable que puede subir y bajar el brazo de la pluma. Y hay un segundo tambor que es el que mueve y permite subir y bajar el gancho, digamos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podemos hacer acá? Aquí abajo tenemos el Sleewing Bearing and Bolts. Este es un sistema que permite que la grúa gire, digamos. Y esto está lleno de hoyitos porque ahí van pasando los pernos que permiten unir la parte fija con la parte móvil de la grúa. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, ahí está la cabina, por supuesto, la cabina no tiene ningún secreto, ahí va la cabina, ahí va el operador adentro, y está lleno ¿cómo se llama? Y la visión que tiene el operador es bastante amplia, hacia los costados, hacia abajo, y la visión que tiene es muy buena. Realmente son cabinas que el tipo puede ver todo lo que está pasando, tanto mirando hacia arriba como hacia los costados, hacia abajo. Aquí están los chips and bearings. Los chips son las poleas. Estas son las poleas que permiten, digamos, le cambian la dirección a los cables que vienen de los tambores
esas poleas le cambian la dirección y van transmitiendo el movimiento, y estas poleas están llenas de poleas. Aquí hay varias poleas, dos, tres, hasta cuatro de repente. Acá hay más poleas aquí. Hay otras poleas por el otro sector y las otras poleas que están acá, aquí también. Todas esas son poleas y aquí también adentro hay poleas que van girando, digamos. Entonces, todo este juego de poleas son los que permiten hacer todos los movimientos. Y aquí aparecen los famosos wire ropes, que son los alambres, y estos alambres son los que van enrollados en este tambor amarillo que está acá. Estos son los que van enrollados aquí, y el largo completo de los cables, de un cable o del otro, son longitudes bastante grandes, por lo menos varían, dependiendo del tamaño de la grúa, varían entre 180 metros a unos 300 metros, 350 metros, dependiendo del tamaño de la grúa y dependiendo de la potencia de la grúa. Mientras más potentes son las grúas, más peso pueden levantar, entonces la cantidad de poleas aumenta mucho y los cables son más gruesos y más largos, todo se va agrandando, digamos, ¿ya? Eso depende de cada grúa en los manuales de las grúas aparece exactamente la cantidad de metros que se coloca en cada una de las grúas, ¿ya? Así que como pueden ver, la cantidad de elementos que hay en cada una de estas grúas es bastante amplio y bastante complejo, digamos. Y como le explicaba yo, las cosas más complejas que le toca hacer a la gente de cubierta es precisamente cuando todos estos cables tienen un tiempo de duración. Estos cables con el tiempo, con el uso, se van gastando los cables, a veces se empiezan a cortar las hebras, y eso es índice de que el cable ya está vencido. También, tanto uso, estos cables se empiezan a estirar y el diámetro nominal del cable empieza a disminuir o se empiezan a achatar en un lado, ¿ya? Y eso hace de que el cable ya empiece a perder potencia y cada 5 o 10 años el fabricante de la grúa recomienda cambiar los cables. El cambio de cable no es una tarea sencilla, y yo creo que una de las tareas más sucias que tiene que realizar la gente de cubierta, porque lo primero que hay que hacer, eso hay que hacerlo en puerto, cuando está todo tranquilo, no hay marejada, qué sé yo, y toma sus buenas horas hacer esta faena. Entonces hay que tener el cable nuevo, hay que desplegar el cable nuevo, se despliega en la cubierta, digamos, y se colocan los chicotes en cada extremo, ¿ya? En un extremo del cable, va el cable, aquí voy a ver si lo puedo dibujar acá el cable, va el cable aquí, ¿ya? Y el cable tiene una gasa y ese cable va después entrelazado, ¿ya? Y aquí se le coloca una gasa metálica, ¿ya? Que queda aprisionada y después apretada con todo el entrelazado, digamos. Queda apretada esa gasa metálica dentro de la vuelta esta, ¿ya? Y esta gasa después es la que se conecta en alguna parte de la polea. Aquí se pasa un perno por aquí, un seguro, digamos, que traspasa esto, y este es el que asegura el cable a la estructura ¿cómo se llama? De la grúa, ¿ya? Y esta gasa generalmente aquí, fuera después de la polea, le colocan un sello de plomo, le colocan aquí un sello de plomo o de un acero, ¿ya? Que va a presión. Va con una prensa hidráulica, se aprieta eso y toda la gasa que se hizo, que se unió un cable con el otro, queda sellado con ese perno o sea, con ese sello de metal, digamos, ¿ya? Así que esas son las cosas que hay que fijarse. Entonces y se coloca uno en cada extremo y después hay que empezar a laborear. Bueno, hay que desarmar todo. Ahí se aprovecha de inspeccionar cómo están las poleas. A veces las poleas también están gastadas, o están rotas, o están con grietas, entonces hay que cambiarlas. Y después de que están todas las poleas en buenas condiciones, hay que empezar a laborear el cable, y los cables son pesados. Ustedes, los que han manejado un cable que tenga una mena de 5 pulgadas ya es un cable pesado, y si eso lo multiplica usted por los 300 metros, un cable muy pesado,
y hay que moverlo todo con winch y aprovechar los mismos winches y se van usando para pasarlo, pero hay momentos en los cuales hay que hacerlos a mano y eso se complica bastante la historia. Es una tarea súper entretenida, sucia, porque además el cable que ustedes sacan está lleno de grasa, así que ya el hecho de sacar el cable van a quedar engrasados completo. Y después cuando estén montando el cable nuevo, hay que tomar estos tarros de grasa y con la mano, unos guantes, por supuesto, al cable nuevo. Entonces ahí vamos engrasando, 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 y se gastan sus buenos kilos de grasa para poder engrasar todo ese cable. Así que es una tarea, como le digo, entretenida, pero sucia. ¿Qué quiere que le diga yo? ¿No? Y además que el arma del mismo throw ya viene desde la fábrica con lubricación para lubricar los florones para que no se, digamos, arrastre Sí, material. no, internamente sí trae su lubricación, pero por fuera hay que lubricarlos igual para poder, ¿cómo se llama? Que todo quede engrasado cuando el cable trabaje con las poleas, digamos. Bueno, aquí tenemos un barco que tiene tres grúas. Ahora, por el tipo de grúa, estas son las grúas que normalmente usan los buques portacontenedores. ¿Ya? La forma del barco también nos dice que es un barco portacontenedor, ya por la forma que tiene la cubierta totalmente despejada, qué sé yo, y las grúas son muy altas. Las grúas son muy altas, ¿por qué? Porque todo este espacio que está todo este espacio que está aquí, todo este espacio que está debajo de la grúa, todo esto se usa para llevar contenedores, ¿ya? Por eso que estas grúas son altas. Entonces, y ustedes se fijan que en la parte de abajo de la grúa está un poquito más abajo nomás que el puente de gobierno, ¿ya? Entonces, estos barcos los llenan hasta que arriba con container. Por eso que las grúas tienen estas alturas, digamos, ¿ya? Esa es la forma de identificar un barco portacontenedores de un granelero. Entonces, estas grúas son para contenedores y todas estas grúas tienen una cierta capacidad de tonelaje para poder embarcar los contenedores más pesados, que son los de 40 pies. Un container de 40 pies debe pesar, debe ser capaz de llevar por lo menos unas 35 toneladas, más o menos 35, 40 toneladas. Entonces, las grúas son de 40, 45 toneladas, ¿ya? Y estas grúas son las que permiten, digamos, a esta grúa siempre se le coloca un spreader, ¿ya? Y en ese spreader, ese es el spreader que se conecta con los contenedores. Los que no conocen el spreader es un marco metálico que tiene en los cuatro extremos, en las cuatro esquinas, tiene unos ganchitos que hacen clic ¿cómo se llama? Con los dados del contenedor, ¿ya? Entonces, esa es la forma de trabajar con ese sistema. Entonces, aquí en estos barcos portacontenedores, aquí se coloca el spreader, aquí se conecta el spreader aquí va el spreader grande, digamos, una estructura metálica bastante grande, ¿ya? Y sobre esto aquí van unos cuatro ganchos aquí, los que van en los contenedores, y esos giran. Entonces, cuando se enganchan el contenedor, giran, clic, y con eso el contenedor queda casado, ¿ya? Y con eso lo pueden mover. Bueno, eso es respecto a los buques portacontenedores, ¿ya? El- Aquí tenemos otro tipo de grúa. Estas generalmente son unas grúas alemanas, las grúas Lieber son muy parecidas a estas. Y estas grúas solamente tienen un tambor para el gancho de la grúa y ¿cómo se llama? Y el brazo entero es movido por un sistema hidráulico. Entonces aquí se ve el sistema hidráulico que está aquí. Aquí tenemos el tornillo, el perno hidráulico. Entonces cuando se alarga, el brazo va subiendo, digamos, va subiendo y puede llegar a alturas bastante altas, ¿ya? O empieza a bajar, qué sé yo. Y después internamente con el tambor y el cable hacen de que este gancho vaya bajando, vaya subiendo y bajando. Entonces, con la altura del jeep, ellos regulan la distancia en la cual van a operar y con el cable que permite bajar el block. Con eso ellos van regulando la subida y la bajada del contenedor o lo que sea, digamos, que se embarque, ¿ya?
algunos barcos tienen instalado este tipo de grúas, las famosas grúas Liebherr, y son súper efectivas. Estas grúas también tienen menos cosas, pero el problema de estas grúas es el sistema hidráulico. O sea, falla el sistema hidráulico y arreglar esa cuestión significa cambiar todo, sellos, mangueras, bombas, qué sé yo, es bien complicado. Y cuando funciona, funciona de maravilla, pero cuando falla, olvídense. Por supuesto que todo queda lleno de aceite, uno se pega, dentro del sistema se pega unos patinazos ahí, pero en fin. Acá tenemos otra grúa Liebherr. Esta grúa Liebherr es como las otras anteriores, también tiene un sistema de cable para levantar el jeep. Este es el jeep, digamos, o el brazo de la pluma. Y a su vez, a ver si puedo ver algo aquí. Claro, ahí tiene esta grúa tiene el Safety Working Load marcado ahí, entonces tiene marcado el nombre de la grúa y ahí tiene marcado la potencia de la grúa. Y si ustedes se fijan, esta es una grúa de una tremenda capacidad, uno por la cantidad de cables. Esto sí, cuando hay muchos cables significa que hay muchas vueltas que pasan por las poleas estas, y por lo tanto el hook que nosotros vemos aquí también tiene el bloque este que está al extremo es gigantesco, digamos, como puede emitir una cantidad de vueltas ahí. Entonces, esta es una grúa que puede levantar por lo menos unas 100, 200 toneladas, por lo menos, si es que no más, ¿ya? Por la cantidad de cables que nosotros podemos percibir ahí. Entonces, es una forma de poder ir distinguiendo también los distintos tipos de grúa, ¿ya? Y a veces estas grúas, los barcos llevan varios de estas grúas, llevan dos grúas de este tipo o más, y a veces estas grúas trabajan en tándem, o sea, significa que la grúa de proa con la grúa de popa se sincronizan, ¿no es cierto? Y cada gancho baja y se conecta o toma una parte del peso, y después en forma muy coordinada van sacando la carga que es pesada, la van sacando hacia el costado, hacia el muelle o para dejarla en el agua o en una barcaza. Y, pero es un trabajo que tiene que ser muy coordinado y requiere alta experiencia de parte de los operadores, ¿ya? Es un tema re interesante cómo se hace. A mí la otra vez me tocó ver allá en Colombia, la Marina colombiana había comprado unos submarinos más chiquititos, eran los U-203, que son unos submarinos que tienen como 50 metros, 40 metros, son chiquitos, y venían dos en un barco, y cuando los bajaron esos dos usaron grúas de este tipo, tenían unas tremendas grúas el barco, entonces con las dos grúas agarraron el submarino y en tándem lo sacaron al costado. Junto con con mover esos submarinos, digamos, con esas dos grúas, además el barco tenía que estar lastrando el, los estanques de lastre para ir compensando el brazo, porque a la medida que usted va sacando el peso hacia afuera, ¿no es cierto?, le afecta la estabilidad al barco y el barco se empieza a ir hacia el costado. Entonces, para compensar esa escora, el piloto tiene que estar lastrando los estanques de lastre que están en el lado contrario, ¿ya? Y eso hay que hacerlo de forma muy coordenada, muy ordenadito y despacito, digamos. En la medida que va avanzando, va lastrando y ahí se va regulando, cosa que el ángulo de escora del barco no sea mucho, ¿ya? Y después cuando llega, la grúa saca la carga al costado y la deja colgando, la empieza a bajar, ¿ya? La empieza a bajar, y cuando la carga toca el agua, por ejemplo, o toca tierra, al tocar tierra, el agua que está en el estanque empieza a afectar y el barco se va para el otro lado. Entonces, en ese caso, hay que empezar a deslastrar para mover la carga, para mover el lastre, digamos, y que el barco no se vaya a escorar para el otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, es toda una maniobra bastante compleja, digamos, que la gente, los oficiales de cubierta, básicamente el primer oficial tiene que coordinar lo que hace la operación de las grúas, el lastre con el ingeniero, el deslastre con el ingeniero, etcétera, etcétera. Es un tema interesante. Son faenas que no se ven todos los días y se aprende harto con eso. Aquí, por ejemplo, está, está una grúa para mover grandes pesos. Imagínense que hay una embarcación que está siendo levantada por dos grúas. Aquí hay dos grúas, mira, aquí hay dos grúas, estas dos grúas blancas que están aquí son las dos grúas que están moviendo esta embarcación.
Era lo que yo les contaba, ¿ves? Entonces, y la grúa, como pueden ver, tiene un tremendo gancho, ¿ya? Esta grúa Liebherr tiene un tremendo gancho aquí y, y fíjense también, lamentablemente la resolución no es muy buena, pero esta grúa tiene, por ejemplo, aquí tiene un gancho pequeño para operaciones de carga pequeña y tiene este gancho que está acá que es para operaciones de carga pesada. Entonces, esta grúa que está acá a la izquierda y con esta grúa de la derecha, ambas grúas, digamos, que también tienen unos tremendos cables aquí, son los que se coordinan para poder levantar el, ¿cómo se llama? La embarcación esta, ¿ya? Entonces ahí se coordinan y van levantando esa embarcación con unos estrobos gigantescos que soportan el peso de la embarcación, ¿ya? Y ahí entre las dos grúas levantan la embarcación y la van moviendo al costado y todas estas son operaciones que se hacen en cámara lenta, bien lento, despacito, y van viendo y si el barco se tiende a escurar un poco, hay que rellenar con lastre el otro lado y así hasta que se produce la operación de dejar la embarcación en el agua, ¿ya? Estas son operaciones típicas con grúas de muchas capacidades. Bueno, acá tenemos otra grúa también que tiene el jeep, se mueve en forma hidráulica con ese brazo que está aquí, ¿ya? Y después tenemos este brazo, el brazo hidráulico que mueve el jeep. Y además, sobre la grúa, ustedes se ven todas esas cositas blancas que se ven ahí, esas son unos pasamanos que hay que permiten que la persona, que el cargado pueda caminar y desplazarse, ¿no es cierto?, sobre la grúa. Se puede ir allá a proa, volver, ¿no es cierto? Y se firma en esos pasamanos. No todas las grúas tienen esto, pero algunas sí lo tienen y eso permite que la persona suba por aquí y se vaya caminando hasta el extremo para examinar cómo están las poleas y las conexiones en el extremo, ¿ya? Así es y ver cómo está todo el cable tendido encima de la grúa, ¿ya? Y toda la comunicación para subir esta grúa se hace por aquí por dentro, digamos. También aquí a veces en este apoyo, como estos brazos son a veces muy largos, entonces aquí le colocan un soporte para que el brazo no quede suelto, y especialmente en navegación, entonces estos brazos se amarran y se trincan con unos soportes especiales que están ahí, ¿ya? Así que pues, hay distintas configuraciones dependiendo de lo que el armador quiera para su barco, dependiendo a qué se dedique el barco, ya son las configuraciones que se van armando para poder, digamos, maniobrar la carga y todo eso, ¿ya? Aquí tenemos una Liebherr sumamente cotota, aquí está muy buena resolución de esta, en realidad está estupenda esta. Y ustedes aquí pueden apreciar varias cosas. Uno, que el barco este tiene, eh, vamos a verlo aquí, el barco tiene, ¿qué es lo que tiene este barco? Este barco tiene un gancho, este gancho pequeño que está aquí, este gancho pequeño, entonces esta grúa para ciertas acciones se utiliza este ganchito, entonces tiene un tambor que mueve este gancho pequeño que tiene una capacidad de, pongámosle, ya de 15 toneladas, ¿ya? Después, para otras operaciones medianas, tiene un gancho un poco más grande que tiene capacidad para 30 toneladas, por ejemplo. Y después ya cuando vamos a mover pesos pesados, utilizamos esta utilizamos este gancho monstruoso que está aquí, que como pueden ver, este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, tiene 6 poleas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene 7 poleas. 7 poleas, digamos, lo cual, para poder avanzar 1 centímetro esta cuestión, tiene que dar como un montón de vueltas el cable para poder avanzar una distancia muy pequeña, ¿ya? ¿Y por qué? Porque así se mueven los grandes pesos, con hartas vueltas en las poleas. Así es que esta es una forma de mover las cargas pesadas, digamos, en los barcos, ¿no? ¿Ya? Y el jeep, como pueden ver, el jeep es gigantesco. Entonces aquí usted tiene 3 ganchos para 3 distintas opciones. Y aquí lo que les explicaba yo, que
los cables van, a veces terminan en ese tipo de cosas, con ese tipo de uniones ahí. Y el gancho, como pueden ver, todos estos ganchos tienen los seguros, estas dos, este hook tiene un seguro que está roto, pero este tiene sus dos seguros y este tiene esa forma extraña que también evita que el cable se salga fácilmente, ¿ya? Y este Jeep además tiene refuerzos transversales, tiene varios refuerzos transversales, ¿ya? Y aquí este Jeep pivotea en los extremos de la grúa y aquí la grúa a su vez gira sobre su eje para poder, digamos, trasladar la carga a babor o estribor, ¿ya? Y esta torre que está aquí, dentro de la torre están todos los cables, los tambores con los sistemas hidráulicos, la bomba hidráulica, que es lo que mueve todo este sistema, digamos. Y aquí arriba también están todos los juegos de polea que van direccionando el cable que viene del tambor, que es accionado por el motor hidráulico. Todas esas pasan, y aquí están las poleas que le cambian la dirección de la condición vertical a la condición horizontal, ¿ya? Y aquí hay juegos de poleas que son para mover los blocks, juegos de polea que son para mover el jeep, ¿ya? Entonces hay varios juegos de polea. Esta configuración es bastante compleja por la cantidad de elementos que están considerados. Pero es un tema bien interesante, digamos, verlo como está, digamos, ¿ya? Y que este ejemplo de este tipo de grúa lo encuentro muy bueno. Lo otro que se hace también con las grúas, cada 5 años se hace lo que se llama la prueba de carga. Entonces, si la grúa levanta 20 toneladas, hay que hacerle una prueba con 25 toneladas. Entonces, conseguirse pesos exactos no es tan fácil, así es que lo que se hace es que normalmente la grúa se coloca en el ángulo en los cuales se hace la prueba, hay todo un procedimiento ahí de esto. La grúa se coloca en un cierto ángulo respecto a la vertical, ese ángulo que está aquí está regulado por el reglamento, por las instrucciones que están a bordo, digamos. Después, aquí en el extremo de la grúa, aquí se coloca, en este sector, aquí se coloca un dinamómetro, ¿ya? Este dinamómetro es un aparato, digamos, que manda una señal electrónica a un dinamómetro que está aquí a un lector que está aquí en la cubierta, que lo tiene el operador, ¿ya? Entonces, estas bolsas se empiezan con el sistema de incendio del barco, se conecta a las mangueras y cada bolsa se empieza a llenar con agua. Se llena con agua hasta las máximas capacidades de las bolsas. Entonces, cada bolsa tendrá, no sé, 5 toneladas cada bolsa. Entonces, tengo 5 toneladas aquí, tengo 5 toneladas acá y tengo 5 toneladas allá. Y ahí tengo 15 toneladas y acá tengo dos bolsas más. Estas son un poquito más grandes, supongamos que son 6 toneladas, estas 6 toneladas. Entonces aquí tengo 15 más 12 me da como 25 toneladas más o menos, ¿ya? Entonces, y el agua empieza a entrar despacito a las bolsas, empieza a entrar y ahí el dinamómetro empieza a marcar, empieza a subir a poquito, y hay que tener la paciencia de estar ahí 1, 2 o 2 horas llenando con agua las bolsas, digamos, hasta que se alcanzan los pesos permitidos. Y una vez que ya estamos en los pesos, se alcanzó el peso de prueba, se cierra la válvula de agua, ¿no es cierto? Y se deja el dinamómetro con el peso ahí, ¿ya? Y lo que se mide es que con todo ese peso la grúa no puede bajar. Entonces, cuando las balatas o los frenos están gastados, usted le coloca ese peso y la grúa empieza a bajar y ahí ya tenemos problemas y la prueba no pasa y tienen que cambiarle las balatas al sistema de freno, reparar eso y después volver a hacer la prueba, ¿ya? Es una de las formas que pasa. Ahora, si ese peso se coloca ahí y aguanta bien y no se mueve durante una cierta cantidad de tiempo, entonces el inspector dice ya, ok, la prueba fue aceptada y se deja una constancia en el libro de las grúas, digamos. Todas estas grúas, todas estas pruebas que se le hacen a las grúas están basadas en una norma de la ILO. ¿Ya? La ILO, que es o la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es la que ha elaborado un sistema, un libro de control o de registro donde se llevan todas las pruebas se hacen todas las pruebas ¿cómo se llama? De las grúas de carga, ¿ya? Entonces, el load test que se llama, ese load test
es el que se hace con este sistema y eso queda registrado en el libro registro por todas las grúas que tiene el barco. El barco tiene 3 grúas, bueno, esta prueba se hace a todas las grúas en el mismo día, digamos. Entonces hay que estar todo un día entero haciendo estas cuestiones con todas las grúas. Bueno, eso es lo que se hace normalmente cada 5 años, se hacen las pruebas para verificar que las grúas estén cumpliendo con el estándar del peso y todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿O está súper claro? Está claro, profe. Bueno, bueno, casi todas estas grúas además tienen, como se llama, un motor eléctrico. Ese motor eléctrico mueve, impulsa o mueve o arrastra una bomba hidráulica. Y la bomba hidráulica es la que manda la señal hidráulica cada uno de los tambores que mueve un cable, esos se mueven por un sistema hidráulico, ¿ya? Y esos son los que permiten subir o bajar el jeep o subir y bajar el gancho, digamos, ¿ya? Aquí tenemos un tambor con un cable y como pueden ver los cables son bastante robustos eso, y esos son los que pueden mover ya sea el jeep o pueden subir el gancho, digamos, ¿ya? Todo depende del... Y normalmente los cables son diferentes para una cosa como para otra. Normalmente los cables que son para mover el jeep o el brazo de la pluma son unos cables más gruesos, más toscos, y los que mueven los pesos son unos cables un poco más finos, digamos, que permiten una mayor, ¿cómo se llama? Que son más flexibles, ¿ya? Bueno, el otro tema importante es el tema de las escotillas. Las escotillas, estas son las escotillas de un buque granelero que yo inspeccioné el año pasado. Entonces, estas escotillas son, los buques graneleros, estas escotillas se abren y se abren una hoja a babor y la otra hoja a estribor a través de este riel. Este riel cruza el barco completo de babor a estribor, ¿ya? Entonces, con estas ruedas amarillas que se ven aquí, estas escotillas se levantan, se destrincan, se levantan con una gata hidráulica que tienen y permiten que estas ruedas, y se le coloca aquí, en este hueco que está aquí, se coloca un riel, ¿ya? Se coloca un riel, un pedacito de riel ahí que falta, y con eso las grúas estas escotillas se pueden mover hacia babor y hacia estribor. ¿Y cómo se mueven hacia babor y hacia estribor? Con estos cables que están aquí. Entonces aquí ustedes se fijan, esta pieza de color rojo va unida a este cable, a esta cadena, digamos, amarilla, y esa cadena es movida por un motorcito eléctrico acá. Entonces el motorcito eléctrico hace que esta cadena se venga hacia la derecha y por supuesto que al hacer eso, esta escotilla se abre hacia la derecha y por efecto contrario, la otra escotilla se abre hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, y acá están las poleas que van moviendo ese tipo de cosas, digamos. Entonces, con este movimiento, usted tac, puede abrir las dos bodegas de forma simultánea o las puede cerrar, tac. Y una vez que están cerradas, con unos pistones que hay aquí, se levanta esto, se le sacan los pedacitos de riel y después se suelta, pum, y la escotilla baja, pum, y queda apoyada. Y por último, esta escotilla, una vez que está apoyada, aquí hay unos fierros, aquí se ve un fierrito este que está aquí. Entonces este fierro sube y se engancha ahí en ese punto y después en la parte de abajo aquí tiene una tuerca y esa tuerca, una vez que está enganchado, se aprieta. Entonces con eso evitamos que la escotilla se salte, digamos, ¿ya? Que viene afirmada. Y hay varios de estos a lo largo de la escotilla, a todo alrededor de la escotilla hay varios ganchitos de este tipo que trincan la escotilla a la cubierta, ¿ya? Acá tienen lo mismo, aquí la escotilla está abierta, ahí se ve la escotilla, y aquí en esta parte se ve una cosa que es re importante, que es el tema de esta zona que está aquí, aquí al medio, aquí va un friso de goma, este friso de goma es el que actúa con la otra parte de la escotilla, entonces cuando se unen las dos partes, pum, el friso de goma trabaja sobre un canto de apoyo y ahí se produce el sellado y con eso se evita que el agua entre a la bodega, ¿ya?
Además, igual hay una especie de laberinto ahí, que son esas bandejas que si entra agua por aquí, esa agua que está aquí se va por las rendijas hacia afuera de la escotilla, digamos. Con lo cual la posibilidad de que entre agua adentro es bastante baja. No es imposible porque a veces estas piezas tan grandes, de repente las gomas esas se rompen y cuesta cambiar una goma de esas. Esa goma, cambiar una goma de esa pesa sus buenos kilos, digamos. Entonces, mover esa cuestión, instalarla, sacar la otra, es un lío, ¿ya? Pero cuando ya está deteriorado, igual hay que hacerlo para mantener la estanquía, porque la idea es que la carga no se moje. Aquí también en esta parte, aquí podemos ver, esta es la pieza hidráulica que se levanta aquí, pum, levanta la rueda esta, la levanta para que, pum, la rueda pueda circular, ¿ya? Entonces, cuando se hacen todas estas operaciones, lo primero que hay que hacer es sacar los seguros, ¿ya? Sacamos el seguro que ya les mostré, todos los seguros se sacan y después con esta herramienta hidráulica se levanta la escotilla, ya se colocan los pedacitos de fierro eso, y con eso se echa a andar ¿cómo se llama? Esta cadena, y con eso la escotilla se abre, se empieza a abrir despacito. Estas son operaciones que se hacen muy despacio para evitar traumas y cosas por el estilo, ¿ya? Y para ir controlando los movimientos también, porque a veces las cosas no, a veces le falta un poquito de grasa, o que si la cuestión se queda medio pegada, de repente, ¡tac!, pegan sus tirones, qué sé yo. Bueno, pero es parte de la rutina y de los mantenimientos. Mientras mejor mantenidos estén los sistemas, mejor van a trabajar. Aquí tenemos, es lo mismo esto, pero visto de más afuera. Aquí tenemos la escotilla. Esta escotilla, por ejemplo, esta escotilla se mueve hacia afuera, hacia la derecha. Aquí podemos apreciar nosotros un riel. Este riel que está aquí, digamos, es por donde la escotilla se abre hacia estribor, digamos, en este caso. Digo estribor porque a proa se ve el castillo, así que estamos caminando por la banda de estribor, ¿ya? Y ahí está el motorcito que mueve las cadenas. Entonces este motorcito mueve las cadenas, mueve la cadena de proa y la de popa, entonces ahí todo el cadenaje empieza a arrastrar la escotilla hacia afuera o la mete hacia adentro dependiendo del movimiento que haya que hacer, ¿ya? Entonces todas estas escotillas tienen un juego de cadena y accionadas por este motorcito hidráulico que está aquí. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Sí, Ya. profe. Bueno, aquí al medio entre la escotilla que está aquí a proa y la que está a popa, entonces entre ambas escotillas hay un winche de maniobra. Como este es un barco grande, es un barco de tener más o menos 250 metros de eslora, más o menos. Estos barcos grandes necesitan de repente tener unos refuerzos de amarra en la mitad de la eslora y ahí le colocan estos winches cuya espía la orea por sobre este rolete que está aquí y aquí se van pasando la espía por la guía espía, digamos, o por los Panama Shock se van sacando hacia el costado. Y ahí se ve el tema de las cadenas de una escotilla y las cadenas de la otra escotilla, ¿no? Aquí, estas cosas verdes que salen aquí, que dicen Last Inspected 26 de mayo del 2023, estos son unos venteos de los estanques de lastre del barco, ¿ya? Entonces son las cabezas de venteo. Entonces con esto el aire, cuando el estanque le meten agua, el aire del estanque sale por aquí y cuando están sacando el agua, el aire entra por aquí para reemplazar el vacío que se empieza a producir, ¿ya? Acá otra de las cosas que también tienen los barcos son la escala real, o también en inglés se le conoce como la accommodation ladder. Entonces estas escalas que son bastante largas, generalmente son de aluminio, van estivadas en el costado del barco, una por babor, una por estribor, y estos barcos grandes tienen cuatro de estas, tienen dos a mitad y tienen dos en la zona donde está la superestructura.
Entonces, estas escalas van trincadas de esta manera y aquí tiene un winchecito que con ese cable esto se rebate y sale para allá unos pescantes que permiten que esta escala se mantenga horizontal y después empiezan a darle cable y la punta empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta la altura que se estime conveniente. ¿Ya? Aquí tenemos la accommodation ladder y ahí sale también el safety working load, que es la máxima carga que esto soporta, que son 150 kilos. O sea, 150 kilos significa que por esta pasarela deberían, aquí en este sector, por ejemplo, no podrían haber más de 2 personas en este sector. Y esta madera que está aquí, esa madera es la que evita de que la embarcación que esté al costado se meta por debajo de la pasarela, ¿ya? Para eso es esta madera. Y aquí, por supuesto, van todos los ganchitos donde se colocan ¿cómo se llaman? Los postes de Los candeleros, de los, para permitir colocar después ¿cómo se llama? No, perdón, esos ganchos son para colocar la red de seguridad. Sí, porque aquí todos los postes de los pasamanos se bajan automáticos, o sea, baja la escala y los pasamanos se van levantando solos ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos, por supuesto, la tapa escotilla que está abierta justo sobre este sistema. Y esta tapa escotilla aquí tiene su goma, que es la que se apoya sobre un canto metálico y ahí se produce el sello de la escotilla. Y como se dan cuenta también aquí estos tienen estas rayas amarillas que están aquí, son unos pasadizos por donde circula la gente, son los pasadizos autorizados para que la gente pueda circular. Y acá está la otra escala real, o como he dicho, la que va instalada en la zona de popa. ¿Ves? Esta está instalada a mitad de la eslora, esta otra está instalada en la superestructura, al lado de la superestructura. ¿Ya? Entonces esto significa que tiene 4 de este tipo en el barco, 2 en babor y 2 en estribor. De aquí, bueno, aquí pueden ver las vitas, pueden ver aquí en negro aparece un desahogo, un especie de un estanque de petróleo. Esto blanco que está aquí es un High Sea Chest Air. Este es el venteo de la caja de mar. ¿Ya? Y así, pues hay una serie de otros venteos. Acá, a ver, vamos a ver si. ¿Qué otra cosa más podemos distinguir aquí? Aquí tenemos una cañería para el ramal de incendio. Ahí tenemos eh, esta caja roja que está ahí va guardada una manguera de incendio. Y ese tubo rojo que está ahí, ¿qué es lo que es el tubo rojo? ¿Alguien sabe, no? Plan de incendio. Claro, en ese tubo rojo, correcto, en ese tubo rojo están los planos de seguridad contra incendio y están los planos ¿cómo se llama?, de salvamento. Y todo lo que tenga que ver con seguridad de salvamento y todo lo que tenga que ver contra incendio están almacenados ahí. Hay uno a babor y hay uno a estribor y hay uno a proa también cerca ¿cómo se llama?, en el castillo, hay otro, ¿ya? Esos planos, y hay otro en el puente también. Entonces, todos esos planos son obligatorios de acuerdo al convenio SOLAS, de acuerdo al certificado de seguridad de equipo también, obliga a tener este plano ahí actualizado, y además, junto con eso, se mantiene también la lista de la tripulación. Entonces, cada vez que hay movimiento de la tripulación, el oficial de seguridad tiene que cambiar el listado de seguridad que va instalado aquí. ¿Y eso es por qué? Porque para saber cuánta gente hay a bordo. Estos planos son sumamente útiles cuando hay que hacer rescate, cuando hay que apagar un incendio, qué sé yo, y llega gente de afuera. La gente de afuera no sabe, entonces se sacan estos planos y ahí se ve cómo está la disposición, dónde está, cómo está, qué sé yo, y con eso uno se puede orientar. ¿Ya? Acá tenemos otra escala esta es la de babor. Esta es la escala real de babor, también tiene todo su sistema ahí de trincado, qué sé yo, y después todo esto se repliega y empieza a bajar, baja, digamos, y baja un extremo. Y son bien cómodas estas escaleras. Como pueden ver, son bastante largas, esta debe tener no sé, unos 15 metros por lo menos. Las vitas, fíjese, también están marcadas con el Safety Working Load, ¿no? Bueno, ya hemos visto grúas de carga, sistema apertura y cierre bodega, sistema arriado y cero pluma. Veamos qué pasa ahora con el resto.
Aquí tenemos, esta es la toldilla. En la toldilla aquí podemos apreciar un winch de maniobra. Aquí ya no hay cable estante en la toldilla. La toldilla es la zona de popa. Y ahí hay dos winches, uno aquí y el otro allá. Y esos winches son los que ahí se almacenan las espías que se usan para amarrar el barco a muelle, ¿ya? O a una boya o lo que sea. Y aquí está todo el sistema, el motor eléctrico que mueve este juego de engranaje que está aquí y eso mueve el sistema. ¿Ya? Y estas cosas amarillas son los frenos de las distintas espías que se usan. Y aquí en esta parte del medio aparece la encapilladura que usted puede conectar o desconectar una cosa o la otra. ¿Ya? Para eso son. Nótese, el barco en general, como pueden ver, está bastante limpia, sus cubiertas y todo, ¿ya? Y estas cosas azules son los sistemas de control de estos winches. Entonces hay varios sistemas porque depende de dónde esté el operador de esto, para tener una mejor visibilidad, o se coloca al costado, o se coloca acá, y ahí empieza a operar el winch, digamos. Y todas estas cosas verdes que se ven ahí son los desahogos, los estanques de lastre. Aquí esa tapa azul que está aquí es una tapa de escotilla que viene seguramente del servomotor. Acá tenemos otra vista de la toldilla, ahí se ve, se puede apreciar, ¿no es cierto?, la vita, la bandera del barco, se ve el Panama Shock por donde pasan las espías. Ahí hay espías laboreadas también a través de unos rollers que están ahí al medio. Y también hay desahogo, puertas estancas, qué sé yo. Todo esto está en la zona de la toldilla. Y arriba, por supuesto, se ve el bote de salvavidas, que es el Free Fall Lifeboat, que es un bote de caída libre, digamos. Acá tenemos otra vista de los winches, vitas, espías, todo eso es más o menos son las cosas, un roller que está aquí arriba, digamos. Allá se ve un aro salvavidas también. Bueno, eso es para el sistema de winches, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, en los barcos también encontramos este tipo de pescantes. Estos tipos de pescantes son unos pescantes chiquitos que se usan a veces para cuando hay que hacer faena, por ejemplo, de agua. Entonces hay que subir una manguera de agua y se suben con este tipo de grúa. O a veces hay que traer un chorizo para poder descargar, ¿no es cierto?, la porquería que está en los estanques de fango, donde hay petróleo y otras cosas. Entonces también se usan este tipo de grúas para mover ese tipo de cosas, ¿ya? Y tiene este direccionamiento manual, tiene una manillita y que se mueve manual para hacerlo más efectivo, y tiene otra cosita acá que le permite que este pescante gire 360 grados sobre el eje. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Esto que está aquí permite que el pescante gire en este sentido, 360 grados, y con este otro ganchito que está acá, ¿no es cierto?, subimos el gancho hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y el gancho, y aquí sale el safety working load, que es la carga que tiene esto, que son 0,5 toneladas con un radio de 3 metros, ¿ya? Eso es todo, son pescantes pequeños estos. Y 500 kilos suficiente para poder, ¿cómo se llama?, mover las tuberías o los chorizos que se usan para este tipo de faena. Acá tenemos esto que está aquí, esto se le conoce como la provision crane o la grúa para hacer provisiones. Este es un tipo de grúa bastante especial porque aquí hay un riel, esta foto está tomada de abajo hacia arriba, aquí hay un riel. Este riel que está aquí, digamos, que es un riel bastante largo, este que está aquí, este riel que está aquí. Entonces, y sobre ese riel circula esta canasta, digamos, por decirlo así, este carrito, y en ese carrito acá tenemos varios winches, ¿ya? Este winche que está aquí, está este otro winche que está acá. Entonces, hay un winche que se conecta a un sistema de engranajes que hay aquí. Entonces, hace de cremallera y permite que esto se mueva hacia la derecha, o hacia babor, o hacia estribor, ¿ya? Y a su vez tenemos este otro grúa metálica que tiene un cable, y ese cable es el que permite, digamos, que aquí baje el cable o suba el cable, ¿ya? Entonces estas cuestiones sobresalen
sobresalen hacia afuera, unos cuantos metros por un lado o por el otro, entonces permite bajar ese cable, y ese cable que tiene una capacidad de 4 toneladas, que sería ¿cómo se llama? La capacidad de la carga de seguridad de esta grúa. Entonces este carro se mueve a babor y saca el gancho hacia afuera, ¿ya? Y ahí baja el gancho, y con eso puede subir y bajar las provisiones, los tambores, eh, los chingues con las cajas, qué sé yo, repuestos, todo lo que se embarque, ¿ya? Y normalmente aquí, en alguna parte cerca, está también la escotilla, que en la cual todas estas cosas que se suben se pueden meter bajo cubierta, digamos, a la sala de máquina o al pañol de víveres, ¿ya? Así que eso es lo que hacen esta Provision Crane, que es un carrito que circula, y además es tan grande esto que uno se puede subir a este carro y puede verificar las operaciones, cómo se hace, cómo se van haciendo, qué sé yo, y uno puede moverse en el carro para allá y para acá. Son bien prácticos y bien útiles, digamos. ¿Ya? Ahí está el ganchito de la Provision Crane, que tiene una capacidad de 4 toneladas, y cuando se está en navegación, estos se amarran con una boza ahí a la cubierta para que no anden aleteando, y si una persona pasa lo puede golpear. Entonces para eso se trinca con eso, ¿ya? Acá tenemos lo mismo, el mismo ganchito conectado a la cubierta, y ahí se ve el carro, de cómo circula el carro de la Provision Crane hacia babor y hacia estribor, y como este es un barco bastante grande, que hay un tremendo pasillo entre medio, protegido, digamos, entre la parte de la superestructura y la zona de baja popa, donde está lo que es todo lo que es la sala de máquina, los ductos de escape, la sala de máquina, qué sé yo. Y ahí, por supuesto, nos falta el extintor de incendio, la cajita de extintor de incendio que está ahí. Y aquí están las tapas de escotilla, estas que yo les decía. Ahí están las tapas de escotilla, estas que son las que uno al abrir esta escotilla, o mete la carga, la mete al pañol de vidrio, o la mete, ¿cómo se llama?, a la sala de máquinas. Todo depende, cada ducto tiene un ducto diferente, digamos. Ahí ya se acabó, ya estoy, así que anduve rápido. Bueno, ¿tienen alguna pregunta ustedes sobre esto, lo que vimos? ¿Inquietudes sobre lo que vimos? ¿Les quedó Me quedó claro, suficientemente claro? ¿Ah? a mí me quedó claro, profe. Ya, bueno, esto, como le digo, esto es todo lo que es maquinaria de cubierta, que son básicamente lo que son las grúas de carga, porque el cabrestante lo vimos en la clase anterior, así que entonces todo lo que son las grúas de carga, la grúa de provisiones, están las grúas para arriado para arriado de, ¿cómo se llama?, para los chorizos, y en la próxima clase vamos a ver el sistema de izado y arriado de los botes de rescate y de los botes salvavidas, ¿ya? Eh, y también lo que me faltó ahora, que no lo puse, es que los barcos petroleros, por ejemplo, en el centro del barco, ellos tienen, a babor y estribor, tienen unas grúas hidráulicas, que son bastante potentes, digamos, porque esas son las que permiten subir los chorizos a bordo del manifold, donde están instalados todos las válvulas y los flanches que permiten, digamos, recibir los chorizos, que permiten cargar o descargar el petrolero, ¿ya? Entonces eso tiene unas grúas que son parecidas a las grúas hidráulicas, estas Liebherr que vimos ahí, que son todas hidráulicas, son unas grúas más chicas, son grúas de como de 10 toneladas más o menos. No son muy grandes, pero es parte del equipo que traen los buques petroleros. Eh, Así es que, bueno, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, las 4 escalas reales que tenía este barco, o la accommodation ladder. Y también Eso podemos elaboraban ver, con los RAM tensor, perdón, elaboraban con los RAM tensor para los chorizos petroleros. claro, todas esas cosas, digamos, se pueden hacer con esas grúas más chicas.
Así que, bueno, como digo, las grúas de carga son básicamente los dos modelos, son básicamente tres modelos. Uno son las grúas que se usan en los buques graneleros, ¿ya? Las otras son las grúas que se usan en los buques portacontenedores y las otras son las grúas que son para mover cargas pesadas, ¿ya? Y cuando digo cargas pesadas, a mí una vez me tocó inspeccionar una grúa que era capaz de levantar 400 toneladas. Sí. Una tremenda grúa gigantesca, unos tremendos calabrotes de cable, y además no solamente era un cable, sino que ese cable tenía como no sé cuántas, ¿cómo se llama?, poleas, las cuales circulaban. Entonces cuando la cuestión se movía, para mover 1 centímetro, 10 centímetros de subir, se daba no sé cuántas vueltas el cable, entre todas las poleas para poder mover un pedacito, digamos, ¿ya? Pero eran grúas así de potentes, 400 toneladas, como nada, digamos, ¿ya? Y así es que de eso en la industria marítima hay bastantes cosas, digamos, ¿ya? Hay sistemas que son muy especializados, muy, ¿cómo se llama?, que tienen bastantes capacidad y potencia, digamos. Bueno, dejamos esto aquí, ¿les parece? ¿O quieren ver más cosas? No, profe, yo creo que ¿Estamos? Ya, vale. Bueno, voy a dejar entonces, voy a terminar la grabación y, y nos veríamos entonces el próximo jueves, ¿ya? El próximo jueves vamos a seguir con la presentación y ver las cosas que nos están faltando ya. Ya son, cada vez son menos ítems, así es que ya estamos bastante avanzados. Y no Profe. se olviden de que después